Muy contentos, en el de eso se trata, porque estamos recibiendo al doctor Miguel Ángel Cuenya aquí en el programa, pues obviamente con el tema que tenía que tocar, ¿no? El 5 de mayo, sin duda alguna. 5 de Doctor, ¿cómo mayo. está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, como todas las semanas. Y no nos quedaba de otra que tratar un tema que para nosotros es verdaderamente de primerísima importancia, como es el significado en torno al 5 de mayo. Yo no voy a entrar en los pormenores de la batalla, hay muchos trabajos que han tratado el tema, simplemente reflexionar muy brevemente algunos detalles. En primer lugar, para nosotros tiene que quedar en claro que la invasión por parte de las tropas del Imperio Napoleónico, de Napoleón III, no fue la primera intervención de tropas pertenecientes a potencias extranjeras en México en el siglo XIX. Debemos tener presente que desde los albores mismos de la independencia, el país había sufrido la intervención de diversas potencias extranjeras. Los intentos fallidos por parte de la corona extranjera de recuperar los territorios perdidos. No podemos olvidarnos la guerra México-norteamericana de 1847-48 con los Estados Unidos, que implicó la presencia de tropas norteamericanas, la invasión de tropas norteamericanas a la ciudad de Puebla. No podemos olvidarnos la pérdida en esa guerra del 50% del territorio nacional, y todos estos elementos, todos estos factores habían dejado indefectiblemente una profunda huella en la conciencia de los mexicanos. Claro, estamos hablando de un proceso, un periodo muy complejo. No es una historia de buenos y de malos, como la historia oficial en todos los países del mundo nos plantean, sino de un enfrentamiento entre distintos grupos que planteaban dos proyectos de país, uno que nosotros podríamos llamar los conservadores, otros podríamos llamar los liberales. Ganan unos, pierden otros, pero no es una historia, vuelvo a repetir, de buenos y de malos. Pero fue una guerra cruenta, con interferencias que afectaron todo el territorio nacional. Por eso es que la guerra, digamos, la guerra civil reinante durante toda la primera mitad del siglo XIX, habían hecho de México presa fácil de los intereses externos. Es decir, era un país que estaba en conflicto, que se había regionalizado demasiado, con muchos caudillos regionales. Y debemos ser conscientes. ¿Por qué digo esto? Porque poco podían hacer las improvisadas fuerzas nacionales ante los ejércitos profesionales fuertemente pertrechados, fuertemente armados, con gran experiencia en guerras de todo tipo. Y esta situación volvió a repetirse en 1862, pero esta vez el ejército de Oriente, al mando del general Ignacio Zaragoza, mostró al pueblo de México y a las nuevas naciones americanas porque por primera vez vieron que lo imposible era posible al vencer al poderoso ejército francés en las puertas mismas de la ciudad de Puebla. Al año siguiente, también debemos decir, y eso nosotros lo hemos platicado en otra oportunidad, en 1863, se demostró también, a pesar de que el ejército napoleónico triunfó y pasó por encima de las tropas nacionales, la ciudad sufrió un penoso sitio, pero a pesar de eso, de que los invasores estaban fuertemente armados, se enfrentaban a un ejército mal armado, mal preparado, pero que siempre estuvo dispuesto a luchar por su honor y a dar su vida en defensa de la soberanía nacional. Es por ello, esto se nos decía, que la jornada del 5 de mayo adquiere un significado muy especial dentro de la historiografía nacional. Marca lógicamente un parteaguas en el desarrollo histórico de la nación, parteaguas que señala no solamente el triunfo
del Partido Liberal y de un proyecto de país, como yo decía hace un ratito, que va a marcar un nuevo rumbo en el proceso de construcción del Estado Nacional y que se va a hacer realidad en las décadas finales del siglo XIX con el establecimiento durante el gobierno de Porfirio Díaz. De allí que la importancia que adquiere la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 y la defensa de la ciudad de Puebla en 1863. Los dos procesos van estrechamente unidos, en la medida en que se proyectan como epopeyas gloriosas, uno con triunfo, otro con derrota, pero eso no importa, que marcaron esos momentos para las diversas generaciones de mexicanos. La pregunta que es, ¿por qué Puebla? ¿Y por qué? Lógicamente, porque por su ubicación geográfica se encontraba erigida en un punto geográfico estratégico, de allí que el Angelópolis, sobre todo porque el Angelópolis había desempeñado un papel muy importante a lo largo de todo el periodo colonial, como un gran centro económico, político, cultural y religioso, y por lo tanto, digamos, también se había convertido en un gran centro productor de manufactura. Es cierto, en 1862 la ciudad estaba alicaída, había entrado en una profunda depresión económica, las condiciones no eran las mejores. Pero a pesar de eso, la ciudad de Puebla había tenido una fuerte presencia durante más de 300 años, en el sentido de que se había convertido en un faro cuyos rayos de luz alcanzaban digamos, todos los confines del virreinato, llegaban hasta las altas cumbres de los Andes peruanos y, podríamos decir, cruzaron la inmensidad del Océano Pacífico hasta iluminar, poéticamente hablando, las cálidas aguas del archipiélago de los filipinos. Ahora bien, la historia de nuestra ciudad, o en la historia de nuestra ciudad, los años de la intervención francesa, también hay que señalarlos, fueron los que causaron la mayor destrucción urbana y el peor sufrimiento para su población. La promulgación de las leyes de reforma y el triunfo de las fuerzas liberales durante la Guerra de los 3 años provocaron profundas fisuras en la vida nacional que llevaron a la Iglesia y grupos importantes de los sectores conservadores a buscar el apoyo de una monarquía extranjera para tratar los rumbos sociales y políticos del país. La narración pormenorizada de los hechos del 5 de mayo ha llenado incontables y magistrales páginas de la historiografía mexicana de los siglos XIX, XX y XXI. Sin embargo, no por ello podemos dejar de mencionar la importancia del acontecimiento. Las tropas mexicanas comandadas por el general Ignacio Zaragoza se concentraron en la ciudad de Puebla con todas las limitaciones del caso. El 3 de mayo se declaró estado de sitio, estado marcial, y las hostilidades se dieron el 5 de mayo en medio de un gran diluvio y rechazaron a las fuerzas del Imperio Napoleónico, generando un día glorioso para las fuerzas nacionales del país. Eso es lo que yo les quería decir el día de hoy, digamos, rememorando lo que significó el 5 de mayo de 1862. Así Muchas gracias. No, pues increíble, Doc, que, bueno, cada año salen nuevas publicaciones, nuevos artículos, ¿sí? Investigaciones. Es un tema inagotable prácticamente. Sí. Y, ¿no? Y además, si hablamos del hecho, pero si hablamos del proceso, claro, lo extendemos mucho más, ¿no? Nos tenemos que extender mucho más y explicar otras situaciones, claro que sí. Doc, pues le agradecemos como siempre su tiempo y que comparta todas sus lecturas por acá. Le mandamos un gran abrazo y nos vemos el siguiente jueves, Doc. Mucha suerte. Gracias.